Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos un tema sumamente importante para los tiempos que estamos viviendo. Estamos en tiempos proféticos, tiempos del regreso de Jesucristo. Cristo prometió regresar a la tierra, pero la profecía de Cristo señalaba que en los últimos tiempos habría mucho engaño a través de la comunicación. Estamos en un tiempo donde los medios de comunicación son importantes, comunicar el Evangelio es importante, tenemos que hablar de Jesucristo porque en Jesucristo está el conocimiento de la verdad. Y también dijo, ¿no?, el Señor, que también en estos últimos tiempos muchos iban a apostatar o apartarse de la fe. Precisamente por la profecía dada por Jesucristo, que en los tiempos últimos, antes de su regreso, habría mucha confusión, mucho engaño. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy a través de los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, estamos recibiendo mucha información, demasiada información. Vivimos en un mundo de mucha información al tiempo de hoy. La pregunta es, ¿esa información es verdad o es mentira? Jesucristo dijo que sería mentira. Y si Jesucristo lo dijo, esa es la verdad. Por eso hoy estamos conociendo a muchas personas que están mintiendo, engañando y usando la mentira para sus propósitos de maldad. Así que son los tiempos peligrosos que dice la Biblia. Por eso hoy hablaremos de la importancia de enseñar la verdad. Todo comenzó cuando Dios creó a Adán y Eva, puso dos árboles. Los árboles representan uno la verdad, otro la mentira. Uno es vida, otro es muerte. Por eso en estos tiempos debemos hablar de vida. La vida está en la palabra de Dios. La palabra de Dios son las Escrituras. Por eso todos los que somos llamados a ser cristianos, hombres o mujeres, debemos enseñar de las Escrituras. Todos somos llamados a ser maestros de la palabra de Dios. Y ese es el tema fundamental de hoy. Cómo ser un maestro de la palabra de Dios. Todo está dado ya. Hace 21 siglos, el maestro de maestros, Jesucristo, vino al planeta Tierra. Por eso le llamaban Rabí, que significa maestro. Las cosas secretas y misteriosas están en el cielo. Nadie conoce lo que hay en el cielo. El único que vino del cielo a la tierra hace 21 siglos fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Y Cristo vino a dar conocimiento de la verdad que viene del cielo, la verdad que viene del Padre. Por eso Jesucristo enseñó muchas cosas que el hombre no conocía. Y hasta hoy hay mucho desconocimiento de la verdad. Por eso tenemos que hacer énfasis en cuanto a la verdad, sobre todo cuando estamos viendo que hay una celebración por el Día del Maestro. En México se celebra, creo que en otros países también le dan una preponderancia a el Día maestros. del Maestro. Y por eso, tomando lo que está sucediendo, bueno, pues el Espíritu Santo nos pone que debemos hablar de ser maestros, pero no cualquier maestro, sino el maestro de la palabra de Dios. Cristo es el maestro y todos los que hoy hemos creído en Cristo somos llamados a ser maestros de las Escrituras, maestros de la palabra de Dios. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza Internacional. Y cualquiera que es maestro porque sabe su labor. Así es. Porque practica la labor, no nada más de conocimiento mental. Digamos, es hablar y vivir. Vivirlo, exacto, La experimentarlo. Palabra, experimentar la misma palabra, ser Así hacedor de la palabra. Así es. Predicar con el ejemplo. Así es, sí. Eso es cierto.
Sí, como vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, Él siempre hablaba la palabra, que sería como la teoría, y siempre lo llevaba a práctica cuando echaba fuera demonios, cuando sanaba a los enfermos, cuando destruía, ¿no?, el reino de las tinieblas. Así que por eso todo lo que habló Jesús también lo hizo. Eso es por eso que la gente se pronunciaba a Él como el maestro, ¿no? Le llamaban rabí, tanto sus discípulos como la gente, los mismos fariseos le llamaron a Jesús rabí, que rabí ciertamente es una palabra en hebreo que significa mi Señor o mi Maestro. Y algo muy bonito de esta palabra es al final, cuando Jesús resucita de entre los muertos, la primer testigo fue una mujer, fue María Magdalena, quien vio a Jesús, y por eso allí usó una expresión más de lo normal para una palabra rabino, que es la palabra Rabboni. Y Rabboni es una palabra, ciertamente ella se sorprendió tanto que usó esa palabra, pero tiene un alto significado esa palabra en hebreo, que significa prácticamente mi maestro o mi Señor, el más grande de todos. El más grande de los maestros. Así es. Así que en la Biblia está el conocimiento de Cristo, el maestro de maestros. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Por eso tenemos que conocer de la Biblia, de las Escrituras. Jesucristo vino hace 21 siglos a la tierra a enfrentarse con el mentiroso, el causante de todos los males en el planeta Tierra, que se le conoce como la serpiente antigua, también como Satanás, también como el diablo, también como el dragón, muchos nombres, el adversario, muchos nombres tiene el diablo. Así que Jesucristo vino con este propósito, enfrentarse al diablo para hacernos libres a toda la humanidad de la mentira y el engaño del diablo. Deshacer las obras del diablo. Porque el diablo había extendido la mentira. Entonces todo ser humano en cada ciudad y en cada nación había crecido en un ambiente de mentira. Las culturas propias de los pueblos, sí, las tradiciones y costumbres, las supersticiones. ¿Cuántas personas conocieron de las supersticiones al nacer en un determinado lugar, y por eso a través de las supersticiones se extendió el miedo a lo desconocido, miedo y temor al futuro, sí, ese temor fundamental en el ser humano que les hacía creer que a través de un amuleto podían encontrar la respuesta de la confianza o la seguridad, porque muchos buscan su ídolo, la protección, para tener esa protección, un ídolo protector aquí en la tierra, pero era producto de la mente confundida y engañada por el diablo. El diablo trabaja en la mente. Así que Jesucristo no vino a establecer religión alguna. Él vino a liberar a toda la humanidad de toda cautividad. Cuando comenzó Jesucristo su ministerio, comenzó en el desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para enfrentarse al diablo. Jesucristo estaba en ayuno, estaba en una comunión con el cielo, oración y con la palabra. Escrito está, declaró Jesucristo, resistió al tentador y lo venció. Jesucristo, al vencer al diablo, bien pudo regresar al cielo, pero no destruyó a Satanás en ese momento, porque Jesucristo tenía que permanecer un tiempo más en el planeta Tierra para discipular, para enseñar, porque la enseñanza es importante para liberar a todos los cautivos, y enseñar lleva tiempo y paciencia. La enseñanza tiene que estar a través del tiempo y ser pacientes para recibir la enseñanza de un maestro. Y en ese Jesucristo estuvo en la enseñanza la tierra, de la verdad, sí, la única verdad. de la verdad que representaba el mismo Señor Jesucristo, la verdad de Dios el Padre.
y estuvo 3 años y medio. Esta es la enseñanza, el discipulado de Jesucristo, un seminario de 3 años y medio. Preparó a 12 discípulos llamados apóstoles. Pero Jesucristo, cuando regresa al cielo, después de derrotar al diablo, ya está derrotado. Entonces Jesucristo dio conocimiento de la importancia de la iglesia. La iglesia iba a estar en la tierra también con el mismo propósito, enfrentar la mentira y el engaño de Satanás, y por eso tenía que enseñar la palabra, porque la palabra de Dios es liberadora, es sanadora, es restauradora, abre el camino a la palabra de Dios. Así que todo cristiano, hombre o mujer, debe recibir la palabra, ser enseñado en la palabra de Dios, porque después se debe convertir en un maestro de la palabra de Dios. De eso se trata la reunión en nuestras iglesias locales. ¿Por qué tenemos que ir cada fin de semana a la iglesia generalmente? Para recibir la enseñanza del pastor. El pastor, como uno de los 5 ministerios, hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los que enseñan la palabra para discipular la iglesia, al cristiano, para que el cristiano salga de su congregación local a comunicar la verdad en su trabajo, en su familia, en la calle, porque muchas personas andan con miedo y temor ante todo lo que el diablo está haciendo en nuestras ciudades. Por eso es importante recibir la enseñanza y después dar la enseñanza de la verdad. La Biblia nos dice que los discípulos que caminaron con Jesús eran multitudes que seguían a Jesús porque Él era el sanador, sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, multiplicaba los panes. Pero sus 12 discípulos que estaban cerca de Él vieron que Jesucristo desde temprana hora se comunicaba al cielo y desde el cielo recibía órdenes para un día de trabajo. Recibía la agenda de Dios el Padre. Así que los discípulos eran observadores y se le acercaron al Señor Jesús para pedirle que les enseñara a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, nosotros que somos tus discípulos, le dijeron a Jesús, queremos ser enseñados en la oración. O sea, cómo comunicarnos con el cielo, cómo comunicarnos de la tierra con Dios el Padre, porque Dios el Padre es la fuente de toda bendición al ser humano. Jesucristo vino del Padre, así que todo secreto y misterio viene del Padre, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre. Entonces Jesucristo todas las mañanas se comunicaba con el Padre. Entonces, esa es la oración. La oración es comunicación de la tierra al cielo, de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, con Dios el Padre, porque la oración es en el nombre de Jesús. Y el Padre recibe la oración. Ahora, el Padre responde. ¿Cómo sabemos lo que el Padre responde con respecto a lo que le pedimos? Bueno, aquí está la respuesta de Dios. Dios responde en su palabra. Esta es la palabra de respuestas de todos los misterios y secretos de Dios. No es cualquier libro, no es un libro de lo humano, es el libro de Dios, libro de libros, es el libro de lo sobrenatural, es el libro que está sobre cualquier problema, sobre cualquier circunstancia que tiene el hombre o la familia en la tierra. Por eso la Biblia es conocida como la palabra de Dios, no la palabra del ser humano, la palabra de Dios. Es un libro espiritual. Es un libro en lo espiritual. Que no se puede entender en lo carnal, solamente en Cristo, cuando el Señor
tú lo lees y te revela su palabra. Sí, por eso Dios el Padre envía a su Hijo Jesús, está en Hechos 10:38. Sí. ¿Puedes leerlo? Como Dios el Padre envió. Como Dios el Padre envió a su propio Hijo Cristo Jesús a la tierra, pero lo envió con el Espíritu Santo. Entonces vino la palabra que creó todo, la palabra eterna, que es el Verbo, que es el Cristo, que es el mismo Señor que estuvo en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Dios el Padre lo envía con el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. O sea, era la palabra ungida, la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Y cuál era el propósito? Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios a través del Espíritu Santo estaba con Jesucristo. Dios es Espíritu y Dios el Padre estaba en el cielo cuando envió a su Hijo Jesucristo físicamente en persona humana. Dios estaba encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Las personas veían a una persona humana de carne y hueso. Era 100% hombre, pero era Dios. Nació sin pecado, caminó sin pecado, era Dios en el planeta Tierra, Emmanuel, pero también era 100% un ser humano. Así que todos los testigos del tiempo de Jesús conocieron a Jesús de Nazaret, el Nazareno. Así que conocieron físicamente a Jesús, pero Jesús vino a la tierra bajo la unción del Espíritu Santo. Cristo caminó bajo la unción del poder de Dios. Dios estaba con su Hijo Jesús por medio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que conduce a la oración, es el que conduce a la comunicación. El Espíritu Santo es el espíritu de comunicación con Dios. Dios es espíritu, es el espíritu que nos comunica en el reino de lo espiritual. Jesucristo se comunicaba de la tierra al cielo por medio del Espíritu Santo y Dios respondía su palabra, esa palabra que hoy la tenemos registrada en las Sagradas Escrituras, 66 libros para el tiempo de hoy, en la versión que estamos usando. El Verbo se hizo carne. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y hay algunos libros conocidos como libros apócrifos, pero en registro, aquí en este canon, están 66 libros. Más que suficiente para conocer la verdad y ser libres de todo engaño del diablo. ¿Por qué? Porque este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo en el planeta Tierra, entonces yo puedo leer este libro, puedo leer inclusive los libros apócrifos, puedo leer cualquier libro y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, me da el discernimiento para entender lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Dios nos llama a todos los cristianos a examinarlo todo y retener lo bueno. Y desechar pero lo que lo está malo. en la Biblia es la verdad. Entonces el patrón de comparación está en las Escrituras. Todos los días debo leer la Biblia. De eso se trata, ir a la iglesia. Vamos a la iglesia local, a la congregación, para oír la palabra de Dios. No vamos por tradición ni por religión de costumbre, no, vamos para oír la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios me fortalezco en el conocimiento de Cristo. Toda la palabra habla de Cristo, porque es Cristo la única persona quien ha derrotado a Satanás. Así que si yo quiero ser un victorioso sobre el diablo y poner al diablo bajo mis pies, tengo que llenarme del conocimiento de las Escrituras. Y el Espíritu Santo es el que me ayuda. Por eso cuando Cristo dio nacimiento de la iglesia o anunció de la iglesia, en Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesucristo dijo:
y recibiréis poder Y me seréis cuando haya testigos. venido el Espíritu Santo, y me seréis Testigos. testigos. No podemos hablar de un Cristo que no conocemos. ¿Cómo ser testigos de Cristo en cada generación, inclusive el siglo XXI? Gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en la eternidad. Dios es Espíritu y el Espíritu Santo vino con Cristo, pero ahora está con cada cristiano en el planeta Tierra si hemos recibido a Cristo y si Cristo nos ha bautizado con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en la oración Sí. y recibir la revelación De la palabra. de la palabra de Dios. Por eso cuando yo abro la Biblia, la palabra empieza a tomar vida y yo recibo conocimiento revelado de las Escrituras. De eso se trata cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús, porque ellos estaban viendo dónde estaba la causa de cómo Jesús enfrentaba demonios, Jesús liberaba cautivos, estaba multiplicando los Sanaba a panes. los enfermos. Sí, y cada día era una actividad diferente, cada día. Entonces ellos eran observadores y vieron entonces que todo dependía de la oración que Jesús hacía. Entonces fueron a Jesús y le pidieron, Enséñanos a orar. enséñanos a orar, a caminar en el día a día. Porque las Escrituras dicen que cada día, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Todos los días son diferentes, hay nuevas misericordias de Dios en cada día. Por eso tenemos que aprender a orar. Jesucristo enseñó. Veamos estas imágenes que hablan de la oración, la petición de los discípulos a Jesús, pidiéndole que les enseñara a orar. Jesucristo enseñó el fundamento de la vida de victoria. Todo cristiano, hombre o mujer, es cristiano porque ha creído en Cristo. Si creemos en Cristo y obedecemos las instrucciones de Cristo, entonces iremos en un camino de bendición, en un camino de victoria contra el tentador, contra toda acechanza del diablo, contra el mentiroso. Y todo comienza en la oración que hacemos de manera personal o familiar. ¿Dónde se inicia este momento de victoria para la vida personal o familiar? En casa, en la casa donde tú vives, amigo, amiga. Todos tenemos una Sí. casa donde orar, donde O sea, vivir. buscando realmente a Dios en oración en Sí, casa. cuando Jesús dijo de orar en secreto y lo que tú eres en secreto vas a tener recompensa Así es. en lo público. Y la razón también por la cual Jesús enseñó de esto es porque en ese tiempo estaban los fariseos, que ellos se ponían, por ejemplo, en una calle de 4 esquinas, por decir un ejemplo, y se desgargantaban orando en voz alta para que toda la gente los Escuchara. escuchasen a ellos Los viese orar, y los escuchase. cómo oran, cómo son bien religiosos y todo lo demás. Y Jesús está diciendo, es más importante la oración que tú hagas en lo secreto. Porque en lo secreto tienes relación, tienes intimidad con Dios. Por eso dice, lo que tú hagas en secreto, no lo hagas como los fariseos, sino hazlo conmigo en tu casa, en tu cuarto, en algún lugar de tu casa que tú puedas tener como un lugar de oración. Y mi Padre dice que ve todo, que sabe todo. En lo secreto, Él te va a recompensar en público. Sí, esa es la clave entonces para llevar una vida de victoria. Así es. La oración en casa, La oración personal. la oración personal. Debemos tener un lugar de oración en el hogar, un cuarto de oración, un cuarto de guerra, porque es guerra espiritual que vamos a hacer allí cada mañana, todas las mañanas. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 101, versículo 8, que es en la mañana cuando Dios destruye todo lo que el diablo ha establecido en la noche
y es en la mañana cuando todos aquellos que están caminando en impiedad, que son seguidores del enemigo por toda la impiedad que están haciendo en ciudades y naciones, son destruidos. De Así mañana. que la oración de la mañana es una oración de sabiduría. Sí. Salmo 101, versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Por eso en un tiempo de tanta violencia, conforme a la profecía, porque está profetizado lo de la violencia y de la inseguridad, es cuando más debemos intensificar la oración en la nuestra mañana, en la oración madrugada. en la mañana de manera personal. Así es. Así que cada quien levántese a temprana hora antes que salga el sol. A buscar a Dios. A buscar a Dios para que Dios actúe. Y a meditar en su palabra. Porque todo lo que pidamos en oración, esto fue lo que enseñó Jesucristo en Marcos capítulo 11, busquemos allí en el versículo 24, 11:24, Jesús enseñando de la oración. Y aquí habla de pedirle a Dios. Si estamos en problemas en la tierra porque hay un diablo astuto que está perturbando nuestra ciudad, hay tanta inseguridad, hay tanta violencia o hay pestes o plagas que se están manifestando, o ahora que empieza la temporada de huracanes, que empiezan a moverse muchos espíritus en los aires, entonces tenemos que intensificar la oración. Todo lo que hagamos en secreto, Dios lo recompensará en público. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando. Por eso tenemos que orar, porque tenemos necesidades. Si ahí nos habla de orar Hay que creer con que fe. lo vamos a recibir y vendrá. Si ahí nos habla de orar, pero con fe, Sí, creyendo es fe. que lo que ya uno pide está hecho en Cristo Jesús. Y Podemos también, pero leer también, entonces el texto de la fe, Hebreos 11:6. pero también dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestros pecados. Ese es el requisito O sea, fundamental para la oración. así es, así para es. que Dios responda a nuestras oraciones. Así es. Tenemos que estar bien con el prójimo. Tenemos que estar en paz con el prójimo. Así es. Si yo tengo un problema con mi prójimo, tengo que arreglar el asunto. Tengo que pedirle perdón o solucionar el problema con mi prójimo, porque yo necesito orar. El siguiente y si texto no oro, tendré problemas dice, en la respuesta de Dios. porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sí, eso lo dice también la O sea que es oración. importantísimo perdonar al que te ofende. Sí. Porque Sí, si no, Dios no te perdona Sí. a ti. Entonces, ¿Cuántas personas nos maldicen por el hecho de que no les caemos bien porque somos cristianos? Por eso tenemos nosotros que perdonarlos. Padre, perdona a estas personas, perdona sus pecados, remito todo Y pecado. Padre, yo perdono Y también. yo perdono para recibir tu perdón. Sí, eso lo dice también la oración misma del Padre Nuestro. Así es, sí. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Así Es parte de la enseñanza de lo que es la oración modelo que Jesús enseñó. Sí. Y hablando ya de lo que es la paz en el hogar o la función que debe desempeñar el varón sacerdote del hogar, este es un requisito, el perdón. Pues sí, para ser sacerdote es porque tiene que orar. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O sea que no podemos orar porque no es un acto religioso. Nosotros actuamos por obediencia al mandato de Dios. Es un acto de obediencia que hacemos conforme a la palabra porque hay mucha necesidad en la familia, necesidad en nuestra ciudad, necesidad en nuestros gobiernos. Así que necesitamos nosotros en el hogar estar intercediendo por todos ellos, pero para ello
hay que perdonar. El perdón es un mandamiento, no es un sentimiento. Si Dios nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar. Igual que el amor. El amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Yo amo porque Dios me ha amado. Yo amo aunque a mí no me amen. Así que el mandamiento del amor es fundamental, el mandamiento del perdón es fundamental para lograr una vida de victoria contra el mentiroso, contra el diablo. Aquí tenemos a lo que Dios exhorta a los maridos con respecto a la oración. El 7, ¿no? 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, este es el requisito para el que es esposo. Si yo soy un esposo, padre de familia, y amo a mi familia, y quiero la bendición para mis hijos, el requisito es estar bien con mi esposa, no con mis hijos, con mi esposa. Entonces dice la Biblia que debo considerar a mi esposa como un vaso de honor, más frágil, que es la coheredera de la gracia de la vida junto conmigo, para Así que es. nuestras oraciones no tengan Estorbo. Así que son requisitos fundamentales de la oración. Sí, porque un hombre que maltrata a su esposa, luego quiere orar, pues no va a ser escuchado. No hay respuestas. No va a ser escuchado. Volvemos entonces a Mateo cuando Jesucristo está hablando de entrar al lugar secreto de la oración. Jesucristo dijo, entra a tu aposento alto. Y aquí Jesucristo dijo algo fundamental con respecto a la oración. En el capítulo 6, versículo 8, Jesús dijo, no os hagáis pues semejantes a ellos como los fariseos o saduceos. Sí. Dice, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Dios conoce lo más profundo de Dios mi corazón. nos está viendo. Él ve todo y Él sabe Dios todo. Conoce el corazón del bueno y del malo. Dios sabe ya. Lo está viendo. Por eso dice la Biblia que Dios miró en el caso de Caín y Abel. Dios miró el corazón de Caín y el corazón de Abel. Sí. Y miró la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. ¿Y por qué se agradó de la ofrenda de Abel? Por el corazón de Abel. Porque el corazón de Caín no era correcto. Estaba entenebrecido. Por eso la Biblia dice que ya Caín le pertenecía al diablo. Tenía un corazón malo. Y por ese corazón malo mató a su hermano. Así que Dios conoce nuestros corazones. Por eso los malos no pueden orar. Una persona llena de maldad no puede orar. O sea, puede orar, pero no va a ser escuchado ni respondido. Lo que tiene que hacer es arrepentirse de su maldad, arrepentirse de todo pecado y reconocer que el único que puede reconciliarle con Dios el Padre es Jesucristo. Por eso en Jesucristo está el camino al Padre. La sangre que Cristo derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Así que el requisito fundamental de la oración es el perdón. Si no hay perdón, no hay respuesta de Dios. Ya Dios conoce el corazón de cada persona. Cristo mismo le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Y si no hubiera sido por eso, de verdad que no le hubiéramos contado. Así ahí estaban. No hubiese habido salvación. Pues no. Sí, ahí vemos cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaban también los dos ladrones de la cruz. ¿Sí? Uno se arrepintió y el otro no. Y el que se arrepintió... Y los dos eran amados de Dios porque Dios ama a su creación, a todo ser humano. Pero uno se arrepintió y otro no. Y el que se arrepintió le dijo a Jesús, Señor, pues considérame, ¿no? Cuando tú vayas en tu reino. Porque como buen judío todos sabían de que el milenio viene, que el reino de Jesucristo va a venir. Y eso fue lo que le dijo, o sea, si tengo que pagar alguna culpa, que la pague, ¿no? Pero Jesús le dijo, no. Porque, hoy mismo. Porque no hay un lugar intermedio
es el cielo o es el infierno, Sí. no hay ningún lugar intermedio. Y por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y esa es, de acuerdo a lo que dijo Jesús, la primera persona que pobló el cielo. Y por eso Jesucristo se lo llevó al cielo antes de descender al infierno y quitarle o arrebatarle las llaves al diablo. Por eso tenemos que ser enseñados en lo que dice la Pero Biblia. este ladrón de la cruz, En la obra de Cristo en la cruz. Él Tenemos estuvo- que aprender mucho. él estuvo atento, pendiente a lo Sí. que Jesús habló. Y vemos, Jesús había sido latigado, tuvo 39 latigazos, fue crucificado de manos y pies, le pusieron una corona de espinas, lo desnudaron, etcétera. Y este ladrón dijo, bueno, si que no es ladrón, porque él sabía que Jesús era justo, era inocente, entonces si él, siendo justo, siendo santo, sufrió todos esos desprecios que hizo la gente, él tiene entonces la capacidad de perdonarme a mí. Con eso que dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí es donde él supo que tenía una oportunidad y no la desaprovechó. Y vemos, por eso tuvo ese gran privilegio y honor de irse al cielo en ese mismo día. Así es, no hay que desaprovechar ninguna oportunidad cuando Dios está tocando nuestros corazones. Dios nos ama. Amigo, amiga, tú eres parte de la creación de Dios porque Dios creó todo ser humano en la tierra y Dios te ama. El hecho de que tú estés caminando en maldad porque estás apartado de Dios, de allí el término corrupción. Desde la enseñanza de la Biblia encontramos que la corrupción es porque la persona está apartada de Dios. Y mientras más se va apartando de Dios, mientras más pasa el tiempo y se va alejando de Dios, más corrupta será esa persona. Corrupta en su mente, corrupta en sus emociones, sus sentimientos, corrupta en cuanto al dinero. Y por el dinero, la codicia, amor al dinero, va a hacer injusticia en la tierra, va a robar al prójimo, inclusive a matar al prójimo para quitarle al prójimo el fruto de su trabajo. Todo esto es corrupción que parte porque el diablo está trabajando, el mentiroso está trabajando para alejar a muchas personas de Dios. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Cristo no vino a condenar a ningún pecador, no vino a condenar a la prostituta, no vino a condenar al ladrón, no vino a condenar al corrupto. Cristo vino a salvar. Todos tenemos una oportunidad como el ladrón de la cruz. Él tuvo una oportunidad. Él oyó de Jesús, entonces inmediatamente se arrepintió. El otro ladrón no se arrepintió en nada. Todos tienen la oportunidad de recibir el Evangelio, solamente hay que oír, creer, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como Salvador. Cuando recibimos a Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios y como hijos de Dios es cuando comienza la enseñanza de la verdad que nos hace libres. Hoy todos los que somos cristianos vamos a nuestras iglesias a recibir esa enseñanza para ser edificados en fe. ¿Cuántos años tenemos como cristianos? Es la pregunta. Si yo ya tengo 5 años como cristianos, pues yo debo ser ya un maestro de la palabra, un maestro de las escrituras, porque si estoy yendo cada fin de semana a mi iglesia local a escuchar la palabra, bueno, ya en 5 años yo debo ser diestro en el conocimiento de la palabra de Dios y debo ser un maestro para enseñarle a otras personas acerca de la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia en Hebreos 5. O bueno, en la Gran Comisión también, ¿no? Jesús dijo que vayan y
y hagan discípulos. No dijo la palabra convertidos, sino discípulos. Sí. Y para discípulos se requiere maestros. Es el trabajo de los pastores, del apóstol, del profeta, del mismo evangelista, del maestro, 5 ministerios. Es el trabajo del discipulado. Está en Efesios 4, 11 y 12. Vamos a leerlo y ahí terminamos por el tiempo. Efesios 4, 11 y 12 habla de los 5 ministerios que Jesucristo instituyó antes de entrar al cielo. Dice la Biblia que cuando Él ascendía al cielo, dio dones a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí está entonces la importancia de ser enseñados en la Biblia las Escrituras, para que todos lleguemos a ser varones o mujeres en perfección, en la unidad de la fe. No haya división en la iglesia. Amigo, amiga, acepta a Jesucristo. Solamente tienes que arrepentirte y reconocer que en Jesucristo está la salvación a tu vida. Y cuando llegue la salvación, empieza a orar. Tienes que ir a una iglesia donde pueden enseñarte a orar. En muchas iglesias los pastores están enseñando cómo orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Así que si lo hacemos, entraremos a una vida diferente. Bendecimos a toda familia, a toda persona que ha estado con nosotros y bendiciones a todos los maestros, sobre todo maestros de escuela bíblica de la palabra de Dios. Felicidades. Y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga a todos. Nos vemos.